Hola, muy buenos días a todos nuestros invitados, a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos en este programa, ¿sí? Que se va a estar transmitiendo todos los viernes, siempre en las mañanas. Ahorita tenemos que decir en las tardes, o sea, buenas tardes, estamos pasando el mediodía del viernes, pero la intención es que sea la mañanera del Perico, ¿no? O sea, así se va a intitular y así vamos a estar trabajando cada semana. Y en una primera instancia lo que hacemos es hacer un resumen que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en el contenido con nuestros invitados, de lo que ocurrió durante la semana. Entonces, a mí me gustaría comentar que estamos viviendo tiempos inéditos, o sea, la verdad, desde el punto de vista político, electoral, en la propia ley electoral nos dice que no deberíamos estar en estos momentos, en estas fechas, atendiendo asuntos electorales, ¿no? Pero pues, las cosas han cambiado. Quizás deberíamos estar hablando de cuestiones electorales hasta noviembre o diciembre, pero en fin, ya se nos adelantaron los tiempos y eso mismo hace que se altere el orden, ¿no? Entonces voy a empezar con el resumen de lo que ha estado pasando, porque cuando estaban balaceando camiones y personas en el Puente Colombia, el único puerto fronterizo que tiene Nuevo León, el gobernador nuestro sacó un video hablando de ovnis y astros alineados que le daban señales para irse a competir por la presidencia de la República. Todo el mundo habló de sus visiones extraterrestres y nadie volteó a ver las embestidas del crimen organizado en territorio nuevo leonés. Ahora que de nuevo las presas están casi vacías por la sequía, ausencia de lluvias, altas temperaturas y poca acción para evitar las fugas de agua que llegan ya a la mitad de lo que se inyecta a las redes, anticipando que pronto habrá de nuevo recortes del vital líquido a las casas, el gobierno se ocupa de quitar un diputado del PAN en el Congreso para armar un lío político que trae a todo mundo distraído, sin voltear a ver por lo pronto el tema de la escasez de agua que de todos modos va a estallar en estos días como ocurrió hace un año. Está la magnitud del pleito en el Congreso, que hasta se perdió la oportunidad de presumir los resultados de nuevas e importantes inversiones extranjeras, producto de un largo viaje del mandatario a la India, porque la renuncia del diputado panista y su hermana suplente, supuestamente presionados y amenazados por el gobierno naranja, ocurrió cuando don Samuel García andaba todavía volando desde Nueva Delhi de regreso a Monterrey. Eso sí, nadie le preguntó al gobernador qué iba a hacer con los libros de texto gratuitos que otros gobernadores no lo van a distribuir, aunque claro, eso, si ocurre en Nuevo León, pues haría enojar al presidente. Con estas distracciones quizá la gente ni se entere de lo que hoy se anuncia en la Ciudad de México, hoy viernes, sobre las candidaturas para la presidencia y senadurías que involucran tanto a don Samuel como a doña Mariana como a don Luis Donaldo Colosio, quienes por cierto mañana sábado distraerán al respetable cuando se hagan compadres por el bautizo de la pequeña Mariel, más lo que ocurra hoy en la noche en Los Ángeles con el partido de los Rayados en la Copa de Ligas en Estados Unidos. Hasta ahora podría parecer una pelea arreglada o más bien un evento de la lucha libre, donde los contendientes hacen como que se pelean arriba del ring, pero al terminar la contienda se quitan las máscaras y salen abrazados del Coliseo. Todo indica que el partido Movimiento Ciudadano dirá que en 2024 va solo, sin aliarse con nadie y que propondrá tanto a Colosio como Samuel como sus cartas fuertes. Alguien dice que el cotejo está tan arreglado como una pelea del Canelo, pues se sabe tras bambalinas que Colosio dirá al final que cede los trastos a Samuel y él se va en fórmula con Mariana para el Senado. Pero al rato, hoy viernes al mediodía, más tarde sabremos quién atinó en las apuestas. Grupo Reforma, por cierto, publica hoy, sí, justo hoy, los resultados de una encuesta donde el 61% de los habitantes de Nuevo León rechazan que don Samuel abandone la silla de gobernador para irse a competir por la presidencia de la República en 2024, como hizo hace 6 años su antecesor, el Bronco. Y él mismo lo criticó por eso. La misma encuesta dice que si don Samuel contiende por la grande, 51% de los encuestados, es decir, la gente de su propio pueblo, no votaría por él. El mismo medio asegura que Movimiento Ciudadano apresurará hoy viernes su decisión de no ir en alianza en la elección presidencial y las legislativas del 2024, con la consigna de buscar una figura fuerte que atraiga votos, y todo apunta a Nuevo León, es decir,
a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio. Según las encuestas de Movimiento Ciudadano, sin embargo, los dos nuevo-leoneses sí son los mejor posicionados y con posibilidades de ganar. En fin, en septiembre ya sabremos quiénes fueron los candidatos elegidos para contender por la presidencia de parte de Morena y del Frente Amplio opositor, es decir, el PRI, el PAN y el PRD aliados. Pero de acuerdo a las encuestas actuales, se dice que a como van, serían Claudia Sheinbaum por Morena y Xóchitl Gálvez por la oposición. Ya sabemos quiénes serán los contendientes de otros partidos en esas fechas en septiembre, pero lo curioso es que Movimiento Ciudadano ha dicho desde hoy que dirá hasta octubre quiénes son los aspirantes que podrán inscribirse y hasta noviembre cuando definan quiénes serán los candidatos. Es decir, por lo pronto estaremos en ascuas aquí en Nuevo León, ¿no? O sea, porque aunque hoy digan los nombres del gobernador y del alcalde, pues se quedarán todavía en sus puestos hasta nuevo aviso, ¿no? En fin, con eso hacemos un resumen en general, ¿no? de lo que nos ha estado ocurriendo a nivel general y nacional. Y ahora pasemos a la reunión que nos ocupa, ¿no? El día de hoy quiero agradecer la presencia en el programa de 3 personalidades del ámbito empresarial, turístico y cultural de Nuevo León. Y muchísimas gracias por contar con la presencia de don Alberto Garza Santos, de don Ricardo Marcos y Miguel Ángel Cantú. Empezamos con Alberto. O sea, bienvenidos al programa. Alberto Garza Santos, heredero directo de una estirpe de empresarios regiomontanos que han dado lustre y reconocimiento a la ciudad y al país. Sé, Alberto, que estás promoviendo el Premio Nacional de la Investigación al Desarrollo Sustentable, que llevará en la edición 2023 el nombre de tu señor padre, don David Garza Lagüera. Me gustaría que en esta intervención inicial abordes el tema del Premio de la Investigación, pero quizá antes detenernos un poco en tus ancestros, en don Eugenio Garza Sada, tu abuelo, que cumple 50 años de su fallecimiento y que recién hemos recordado su nombre a raíz de lo que aportan los nuevos libros de texto gratuitos. Y me gustaría conocer, y creo que también al público, detalles más íntimos que quizá un nieto, un hijo, en este caso de don Eugenio y de don David, puedan aportar mejor que nadie, ¿no? Tengo entendido, Alberto, que tenía don Eugenio una vida muy reservada, que parece que solo una vez dio un discurso público. ¿Qué nos puedes mencionar de él y sus postulados para el futuro de la economía en el país? Y si te parece, en la segunda intervención abordaríamos la figura del señor padre don David Garza Lagüera, sobre todo en el tema de desarrollo sustentable. ¿Qué nos puedes hablar, Alberto? Bienvenido. Muchas gracias, don Ángel, y gracias por la introducción y por el don que nos diste a todos. No me siento don todavía y espero nunca sentirme don, pero como quiera, gracias por el elogio y el comentario. Respecto a mi abuelo y a mi padre y la estirpe que tú comentas, yo creo que habría que irse un poco más atrás. Habría que irse a don Isaac Garza, quien fue el primer, digamos, pionero industrial de la región y que vino a causar el furor de la industrialización que caracterizó el siglo XX, ¿no? Él en 1800, a finales de 1800, estaba fundando las empresas, participó, obviamente todos lo conocen por la fundación de la cervecería, pero pocos se acuerdan que fue parte del grupo que fundaron la fundidora, y así siguieron fundando empresas a finales del siglo XIX todavía. Entonces, y era un muchacho, y digo así de mi bisabuelo, porque cuando fallece su padre muy joven, lo mandan a estudiar a España con sus tíos. Y regresa muy precoz a los 16 años, se va creo que de los 10 a los 15, 16 años, regresa a México, encuentra trabajo en una casa comercial, una casa de comercio que estaba en San Luis Potosí, pero que después fue un gran empresario y socio de él, don José Calderón, primero. Y finalmente, bueno, sube escala, digamos, con don José, se vienen a Monterrey, funden la primera fábrica de hielo, convencen a don José de fundar la cervecería, se traen al socio
alemán de San Luis, Missouri, y bueno, fundan en 1890, se dice fácil, pero es 1888, empieza en 1890, funda, ya es una fábrica industrial, en el medio de pues, un pueblo agrícola, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí son los orígenes, pero lo interesante de don Isaac, además de que fue un gran promotor de negocios, fue que a sus hijos los educó. O sea, mi abuelo ya, don Eugenio, y su hermano Roberto estudiaron en MIT cuando no había aviones. Tenían que irse en tren hasta allá. Y pocos saben de que cuando mi abuelo sale de MIT, además honrado con la distinción de summa cum laude como ingeniero civil, y bueno, pues muchos de los compañeros que estaban saliendo de él estaban siendo reclutados para la Primera Guerra Mundial y estaban muriendo enfrente de la Guerra Mundial. Amigos de él, compañeros de él, fallecieron en la Primera Guerra Mundial. En fin, llegan acá a México y van escalando la estructura de su padre o del negocio de su padre, y eventualmente pues, don Roberto y don Eugenio ya se les conoce por lo que hicieron, pero yo creo que el mejor legado que nos ha dejado don Eugenio, mi abuelo, fue el tema de la responsabilidad social, o lo que hoy conocemos como capitalismo social. Otra de las grandes logros que quiero honrar a mi padre, David, y a mi hermano, Federico, es el haber rescatado la casa original de mi abuelo, la casa antigua en el obispado, y haberla turnado en esta organización civil que se llama Centro Eugenio Barcesada, y es la cuna del empresariado social. Entonces, y por estar fomentando los valores que él nos dejó aquí, ¿no? Entonces, ellos entendían muy bien desde entonces la importancia y la interrelación que existía entre el capital, digamos, y las personas, y fueron los primeros, digamos, o los primeros empresarios humanistas. Y eso es lo que ahorita pues, queremos seguir empujando. Y creo que el capitalismo desmedido que se distinguió ahora al final del siglo pasado, y todavía vivimos en él, no nos está llevando a cosas muy buenas. O sea, ¿por qué? Porque no estamos considerando todos los factores externos y el daño periférico que estamos haciendo para enriquecer a un inversionista particular, ¿no? En fin, no quiero extenderme en este tema, pero grandes valores que nos dejó mi abuelo, y luego pues que ellos obviamente los heredó mi padre, y mi padre después nos heredó a su vez estos mismos valores, y en el caso particular del ambientalismo, mi padre es muy fuerte y fue muy fuerte y una gran influencia en mi vida y en la de mis hermanos para ser grandes amantes de la naturaleza. Pero eso sí que lo entramos a más detalle en la siguiente parte. ¿Qué te parece? Sí, muchas gracias, Alberto. Sobre todo ahora, o sea, yo no lo mencioné al principio, pero el tema del medio ambiente, o sea, es hiperrelevante, ¿no? O sea, para la comunidad de Nuevo León y de Monterrey y de todo el mundo, ¿no? Ricardo Marcos, ahora que tocamos el tema del humanismo, como lo menciona Alberto, el tejido social, como ocurre con el cuerpo humano, tiene todo conectado, lo social, lo económico, lo político, y cuando algo falla, pues sufre todo el cuerpo. Por eso hoy quisimos tocar 3 tópicos que pueden enlazarse perfectamente, ¿no? Y en el tema cultural, que es tu especialidad, sabemos del regreso de la Sociedad Artística del Tecnológico de Monterrey, que por cierto es una de las instituciones que fundó don Eugenio Garzazada. ¿Qué nos puedes decir, Ricardo, de su regreso, programación, próximas fechas en este tema cultural? Gracias, Ángel. Antes que nada, te saludo con todo gusto, igual que el auditorio, así como a mis amigos Alberto y Miguel Ángel. Es un honor estar con ustedes. Y como decía Alberto, bueno, yo más que don soy chavorruco, y se me hace que hasta contribuyo a bajar un poco aquí la media de edad. Obviamente lo digo con todo respeto y afecto a los 3. Pero fíjate que
el tema de la SAT me parece fascinante, ¿no? Porque curiosamente también es una iniciativa que nos acerca igualmente al abuelo de Alberto, a don Eugenio. Una persona tremendamente culta, que tenía ahí su sala de música, ¿no? Y hoy todavía se puede ver en una visita a la casa de don Eugenio algunos de esos elementos. Y me parece que en 1948, cuando se lanza la SAT, Monterrey era una ciudad que estaba creciendo evidentemente por todo el desarrollo industrial, pero en el tema de las artes, si bien había una historia previa, y ahí está, y algunos hemos contribuido a contarla un poco, la realidad es que pues no teníamos las estructuras culturales y artísticas que hoy se tienen en la ciudad, comenzando por el sector público. Entonces, como que el TEC hace esa reflexión de la mano de sus primeros, de hecho, rectores, directivos, maestros, y deciden que era necesario tener también algo, un escaparate para las artes escénicas que permitieran atraer a algunos de los grandes artistas de su momento y presentarlos por primera vez en la ciudad. Si vemos un poco ese ecosistema, pues estaba conformado por la Autónoma y por casi el recién creado TEC. O sea, y lo que sucede es que se da este paso con la Sociedad Artística del Tecnológico y que curiosamente el primer evento que tratan de hacer era traerse a la Sinfónica Nacional con Carlos Chávez, y Carlos Chávez, el gran compositor mexicano, dice, no, yo no voy a ir a perder el tiempo con estos bárbaros del norte, a mí no me llamen para eso. Bueno, pues no, si no podemos trabajar así, pues nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Hacen la SAT y comienza toda una serie de, una historia muy gloriosa en el siglo XX, de artistas de las artes escénicas, desde pianistas, cantantes, cuartetos, orquestas, ballets, artistas, etcétera, etcétera. Entonces, después, a la vuelta del siglo XXI, hacia 2010, la SAT tuvo una regresión hasta que finalmente desapareció por unos 10 años. En el marco del 80 aniversario de la institución, se decidió, entre otras iniciativas, que vuelven a poner al TEC dentro del compromiso de la cultura, del desarrollo y las artes, precisamente la SAT, que me encomendaron, y pues ahora estamos precisamente en ese proceso de regreso, ¿no? No es volver a retomar lo que existió hace 10 años porque es imposible, ya pasaron varias generaciones. Hay gente que ha escuchado la SAT, pero que realmente no la pudo ver, disfrutar en su propia medida, ¿no? Y ahora quizá la receta que estamos tratando de buscar es no solamente la cuestión de tener una agenda artística de primer nivel, sino cuál es el impacto que ésta debe de tener con los alumnos y con la sociedad. Atraer a los grandes melómanos, amantes de la música, de gente que está cercana a las experiencias culturales y artísticas, eso no es lo difícil, eso lo solventamos con una buena difusión y programación. Más bien, ¿qué podemos hacer para el desarrollo también de nuevos públicos? Porque eso sí considero que ese acercamiento puede ser también definitivo en el desarrollo de la sensibilidad y también en la apertura hacia nuevas experiencias, ideas, que eso también tiene una contribución en la educación y en lo que hoy es, por ejemplo, esta ciudad de Monterrey. Eso es lo que te podría decir en una primera instancia. El proyecto que se ha retomado incluye en este año 4 proyectos, de los cuales ya pasaron 2, y enseguida vamos a tener la presentación de la ópera Don Giovanni de Mozart, una nueva producción, precisamente ahora en el 8 y 10 de septiembre. Muchas gracias, Ricardo. Pasamos contigo también, don Miguel Ángel Cantú. Es que todos somos con don, ¿no? Como empresario hotelero, ¿no? O sea, con experiencia en cámaras empresariales y en el sector público, administrando también y gestionando el turismo a nivel gubernamental, ¿qué nos puedes mencionar sobre el momento que vive la industria en estos momentos en Nuevo León y cuáles podrían ser las áreas de oportunidad según tu apreciación, Miguel Ángel? Hola Ángel, gracias por la invitación. Un saludo a Alberto y a
y a Marcos, a Ricardo. Pues miren, vamos a reflexionar un poquito. Hace 3 años estábamos en pleno verano, en pleno COVID. Y si recordamos cómo la vivimos, pues híjole, como que nos da sentimiento recordar tanto padecimiento junto, ¿no? En familia, en sociedad, en empresa. Y aquí está Ricardo también, que padeció su sector, el tema cultural, mucho en el COVID hace 3 años. Si vemos el momento actual, 3 años después, vemos que ya se ha recuperado la actitud del empresario para ver para adelante, y ha habido una recuperación formidable de la gente por querer salir de sus casas a cualquier destino cerca, en su municipio, en su estado o en nuestro país. Las estadísticas nos marcan un crecimiento grande, impresionante, desde vuelos a cualquier destino, desde porcentaje de ocupación, desde tarifas promedio en hotel, hasta el fortalecimiento de la cadena de valor, de la proveeduría, hacia todo lo que es turismo. Turismo en este pasado año, en el 2022, tuvo un crecimiento del 14.4% del PIB. Es una industria grande, poderosa, fuerte. Lamentablemente, y hablando ya del área de oportunidad, es que a veces nuestros gobiernos, ya sea el federal, el estatal, el municipal, no lo valora como un área de oportunidad social, como un área de oportunidad económica y como un área de crecimiento de la vida de las familias de los trabajadores. Hay mucho potencial, es un país rico, no me cabe duda. Yo creo que la gente que visita, que conoce nuestro México, los propios mexicanos y los extranjeros se impresionan de esa riqueza que tenemos. Entonces no cabe duda que el área de oportunidad es seguirle apostando al turismo y bueno, hay muchas áreas de oportunidad. Una es crecer ordenadamente, y ahí es donde podemos empatar el objetivo que lleva Alberto en su fundación, porque muchas veces el crecimiento del turismo ecológico pues puede afectar, ¿verdad?, las áreas naturales, y hay que trabajar mucho en crear esa conciencia con todas las familias, con todos los visitantes, de qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, y en qué temporalidades sí podemos accesar a una montaña y en cuáles no. Y pues hay que apostarle a la educación. Me queda muy claro que es un tema de todos, y más en este momento, ¿no?, de mucha reflexión en toda la sociedad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Alberto, en esta segunda oportunidad de intervención, nos gustaría que nos platiques brevemente sobre la edición del Premio Nacional de Investigación en Desarrollo Sustentable, que en esta edición lleva el nombre de tu señor padre, ¿no?, David Garza Lagüera, y que nos mencionaras también algunos aspectos de la vida de él que inspiraron a ponerle su nombre, y sobre todo subrayar los peligros que tenemos como sociedad y como humanidad si no logramos la sustentabilidad que tanto anhelamos, ¿no? Alberto. Gracias, Ángel. Pues mira, mi padre fue sigue siendo un gran ejemplo para nosotros. Gracias a Dios todavía lo tenemos. Tiene 88 años ya, pero todavía se defiende. Y te digo que desde muy pequeño nos expuso a la naturaleza. En aquellas épocas, pues todo giraba alrededor de la cacería, ¿verdad? Finalmente eran otras épocas, había a lo mejor abundancia de recursos naturales y pocos seres humanos. Ahorita, pues obviamente se ha invertido la balanza. Estamos explotando muchísimo más de la capacidad de carga del planeta. Entonces nos estamos comiendo el capital futuro del planeta, por así describirlo, ¿no? Entonces, pero él nos expuso siempre desde chiquitos, primero con campos de verano, los viajes de cacería, las salidas a acampar, etcétera, y luego pues eso se nos fue quedando de alguna forma en una cultura, y años ya después, cuando él ya se hizo más ecologista de la cacería, reintrodujo el ciervo real, conocido como elk, acá al norte de México, y es una reintroducción porque se había extinto en el siglo pasado, ¿verdad? Los elk llegaban prácticamente hasta esta latitud.
a como el hielo fue retrayéndose de la última era glacial, pues se fueron secando estos valles, digamos, de aquí a Coahuila, Texas, etcétera, y pues también se fue muy difícil para las especies de megafauna que existían libremente, y se fueron extinguiendo, ¿no? Y me refiero al bisonte, al borrego cimarrón, al elk y al oso gris mexicano y muchas otras especies de megafauna, ¿no? Entonces, mi padre empezó con la reintroducción del ciervo, por lo pronto del elk, allá en los 70s, a finales de los 70s, y luego, junto con otros rancheros vecinos de él, forman la Asociación de Ganaderos Diversificados y empiezan a promover la cultura de protección al oso negro mexicano, ¿no? Y logran en la Sierra del Burro tener ahorita una de las densidades o la densidad poblacional de oso negro más alta de todo Norteamérica, ¿no? Entonces, siempre ha sido un amante, evolucionó, empezar como cazador de joven, a ser un conservacionista, fue galardonado con el Premio Nacional de Mejor Ganadero Diversificado en su momento, y creo que pues se merece que lo honremos también porque su ejemplo se ha multiplicado. Si tú ves los ganaderos de la Sierra del Burro ahí en Coahuila, todo el mundo finalmente se contagió de esta cultura de coexistir con la naturaleza y tratar de buscar soluciones basadas en naturaleza y no soluciones artificiales a los problemas, ¿no? de la intrusión del ser humano, digamos, a los ecosistemas. Entonces, pues estamos, como te digo, haciendo este premio para incentivar más investigación en torno al desarrollo sustentable. Hay muchas cosas que la tecnología existe, vamos, hay soluciones hoy con tecnología existente que finalmente no se terminan de ejecutar por a lo mejor falta de riesgo, falta de que alguien tenga el recurso o el dinero para arriesgar algo y para tener, y de eso se trata este premio, ¿verdad? Y aunque pues, son cantidades modestas, no vas a venir no son premios para que vengas y pongas una fábrica, pero sí para que puedas detonar tu proyecto o finalmente terminar tu proyecto de investigación. El año pasado hicimos un piloto en Guanajuato y fue un exitazo los proyectos que recibimos. Independientemente de los ganadores, incentiva a los muchachos y a los jóvenes a que se pongan a pensar. Este año lo estamos haciendo en 4 categorías, no solo estudiantes de universidad, sino maestría, doctorados y colectivos. Entonces, la intención es fomentar más investigación. Ahora que la CONACYT pues, ha reducido el presupuesto significativamente, en esto es importante que la iniciativa privada entremos, o la sociedad civil en general, entremos un poquito a compensar de alguna forma esta falta de recursos que necesitamos en el tema de la investigación al desarrollo sustentable, así como lo necesitamos en un chorro de otras áreas de la economía, ¿verdad? O sea, los deportistas van a levantar la mano, que ellos también están en la misma situación, los del sector salud ni se diga, en fin, pero bueno, pues aquí ponen nuestro granito de arena, porque al finalmente, como tú lo comentabas ahorita, todo está entrelazado. Quisiera nada más hacer un comentario antes de pasarle la palabra a mi amigo Ricardo, de que la manera en que yo veo esto, y lo platiqué con Ricardo en la última vez que estuvimos juntos, es, mi madre tiene un dicho que a mí siempre me llamó la atención, porque ella siempre ha sido muy culta. Mi madre, para los que no conocen, se llama Yolanda Santos, ella fundó el Ballet de Monterrey, participó en la fundación de Marco también, y tiene una organización de hace 40 años que se llama Supera, que trabaja en las zonas más marginadas de la zona metropolitana. Empezó con salud reproductiva y ha evolucionado a muchos temas con jóvenes, programas de muchos jóvenes, además de prevención de cáncer y muchas otras situaciones que abordan los jóvenes. Pero bueno, el punto es que mi mamá dice que la cultura es la máxima expresión de avance de una sociedad. Y yo pues no entendía de chiquito, que ella me hacía ir al ballet, me hacía ir a las óperas, y no le entendía, la verdad. Años después vengo a entender lo que se refiere. Cuando una sociedad llega a un nivel de cultura tal, es porque ya
tiene una sensibilidad, que ya entiende el tema ambiental, ya entiende el tema social, ya entiende los temas de injusticias sociales que estamos viviendo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la cultura es algo tan importante, es como que es la corona del avance ya de una sociedad, mero arriba. Entonces, si tú empujas a que una sociedad siempre esté más culta, más culta, más culta, vas por buen camino. Aunque a lo mejor vaya un poquito más atrás el entendimiento de la conservación ambiental, o que vaya un poquito más atrás el tema del entendimiento de la injusticia económica del modelo actual, pues, capitalista desmedido, pero finalmente vamos a ir avanzando porque tú estás tocando las mismas fibras, haciendo más consciente al ser humano en este caso. Muy bien, gracias. Gracias, Alberto. Ricardo, pues ya que estamos tocando el tema cultural, tenemos conocimiento que se realizó una encuesta de consumo cultural que realizó la Secretaría de Cultura Estatal. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de esa encuesta? Si los resultados se pueden aprovechar, validar y sobre todo ponerlos en práctica. Y desde luego, ¿qué sugieres en lo personal para mejorar la cultura en Nuevo León y en México? Gracias, Ángel. Pues es una buena pregunta. Yo creo que todos estamos a favor de las encuestas, o sea, de los estudios que nos permitan tener una referencia de dónde estamos en el presente. Hubiera sido muy interesante que pudiéramos tener, por ejemplo, un sondeo previo a la pandemia, ¿no? Y hacer un comparativo, porque yo me temo que también algunos de los resultados arrojados en esa encuesta actual pues traen a colación estos 2 años terribles de los cuales ha hablado Miguel también, ¿no? Y por supuesto hay un impacto en los números reflejados. Me parece entonces que es un ejercicio loable desde ese punto de vista, pero quizá hay ciertas áreas en donde tendríamos que hacernos algunas preguntas, ¿no? Me inquieta, por ejemplo, que en muchas ocasiones seguimos tratando de pensar en el factor numérico respecto a la estructuración de políticas culturales, cuando quizá deberíamos de preguntarnos sobre la accesibilidad. O sea, la encuesta cultural parece bien hecha, viene de un consejo responsable y respetable, de iniciativa, ¿no? Vamos a decir, el Consejo Nuevo León en este caso y la Secretaría de Cultura, pero también hay ciertos elementos que podrían ser como reiterativos. Por ejemplo, bueno, pues, ¿cómo podemos pensar que puede haber una accesibilidad vamos a poner un ejemplo, en Abasolo, a un museo? Si el museo más cercano de Abasolo, si dejamos a lo mejor algún museo de carácter local o municipal pequeño, a veces que tienen los pueblos o ciudades, pues está a 100 o a 150 kilómetros. Pues evidentemente ni siquiera se va a considerar como una posibilidad eso. O sea, para cualquier ciudadano que habite en partes a lo mejor más alejadas de las áreas metropolitanas del estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá hay ciertos puntos que debieron de haber sido más bien revisados hacia, bueno, ¿qué estamos haciendo hacia la accesibilidad? Y qué estamos fomentando para, de alguna forma, hacer frente también a este tipo de cuestiones. O sea, darle mayor apertura a la ciudadanía a que pudiera hablar sobre sus derechos culturales, sobre la forma en la que estos los pueden expresar, a través de qué accesibilidad a festividades, por ejemplo, a veces patronales o relativas a ciertos grupos culturales que tenemos aquí en Nuevo León, porque hay una diversidad que a veces no la reconocemos, pero que ahí está. Entonces, diría yo que es una buena encuesta con ciertas áreas de oportunidad y de preguntarse, ¿no? Ahora, el final de esto se traduce a una política cultural, ¿no? Entonces eso va a ser lo interesante. ¿Qué se va a hacer con la encuesta? O sea, la encuesta salió, se habló, se expuso, se está difundiendo, tenemos algunos de los documentos, ¿no? En formato digital, pero entonces ahora tendríamos que ver, ¿y eso en qué tipo de políticas culturales se va a traducir?
Y mi única preocupación sería que siguiéramos con el tipo de políticas relativas a lo numérico. Bueno, es que ahora vamos a meter a 10,000 personas a los museos en lugar de 1,500 que ahorita van mensualmente. Estoy hablando al aire. ¿Y eso para qué? O sea, las personas bailar más baile popular, por ejemplo, que ir a conciertos sinfónicos. ¿Por qué? O viceversa, ¿por qué tendría que ser así? O sea, y todo nos regresa a la voluntad personal, ¿no? Y la preocupación principal tendría que ser la accesibilidad, no si nos decantamos hacia un lado o hacia el otro. Y ese es uno de mis, quizá de las cuestiones que habría que preguntarse ahora que todo esto se traslade hacia una política cultural. Y finalmente, haciendo una revisión, por ejemplo, de los reactivos, hay una parte en donde se habla con la actividad, ¿qué actividad que haría con más tiempo libre? Porque se habla de los tiempos que todos tenemos y a veces eso depende que nos podamos o no sumar a causas o a ver más arte o utilizar nuestro tiempo libre como cualquiera de nosotros. Pero aquí lo interesante es que hay una dicotomía entre el tiempo familiar, por ejemplo, y la escritura, el descansar, la lectura, ir a fiestas, juegos, pintura, que todo eso es parte de la cultura. Algunas son disciplinas artísticas, otras no. Y a mí me parece que ahí sí hay un pequeño tema que se tendría que ajustar a una segunda encuesta o a una segunda salida. Porque el tiempo familiar lo podemos estar dedicando también para temas culturales o artísticos. O sea, yo puedo ir con mi familia al ballet, yo puedo ir con mi familia de viaje a Texas o a la playa, pero vimos un espectáculo artístico folclórico y eso es estar participando en la vida cultural o artística, ¿no? Entonces yo diría, hay algunos temas ahí que se tendrían que reflexionar o que al menos en la documentación que tenemos no ha quedado muy justificada. Sin embargo, me parece un ejercicio loable y ahora habría que ver que esto se pueda realizar con una cierta frecuencia, cada 3 o cada 5 años, que nos permita tener un punto de referencia. Muy bien, Ricardo. Sí, tocas un tema relevante porque en ciudades como Monterrey y otras entidades metropolitanas, pues la gente se pasa a veces más tiempo arriba de un camión, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? ¿Verdad? Es tiempo libre, ¿no? O sea, lo podemos aprovechar para que en los camiones les demos alguna cápsula cultural, etcétera, pero en fin, ese es otro tema, ya lo iremos abordando. Miguel Ángel Cantú. Durante mucho tiempo se consideró que la gente que viajaba a Monterrey y Nuevo León lo hacía por negocios. Ahora hay turismo de salud, de entretenimiento, de grandes eventos, etcétera, deportes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? El imán más fuerte que tiene Monterrey y su área metropolitana definitivamente sigue siendo el tema de turismo de negocio, el tema de la gente, proveedores, clientes, tema de avance en las empresas que amerita que un gran porcentaje de los estados de México o de otros países vengan a Monterrey por ese interés, el interés de negocio. Lo hemos constatado con diversas noticias que ha comentado el gobernador actual, al estar yendo fuera, al estar comentando el interés de muchas empresas de otros países por venir a hacer nueva inversión o por expandir empresas que ya están aquí, pero son expansiones grandes, cuantiosas, importantes para la economía y también para la generación de empleo. El tema aquí es que antes era un 80, el tema del turismo de negocios, y eso se ha ido reduciendo a un tema de un 40%, 40-45% de la gente que viene. Hoy en día pues viene mucho estudiante, por ejemplo, como una base estudiantil aquí en Nuevo León con las diversas universidades que tenemos. Otro tanto vienen por temas musicales, conciertos, eventos de primer nivel que hoy compiten a nivel mundial, ¿verdad? La gente de otros estados o de otros países están esperando qué grupo va a venir a Nuevo León y es el pretexto para venir para acá. Hay otros
eventos, congresos, convenciones de diversos temas religiosos, de salud, industriales, de negocio, etcétera, que vienen a alguno de los destinos en las plazas que tiene Nuevo León. Nuevo León ha crecido de tal manera que ya no es nomás un área metropolitana de Nuevo León quien tiene hoteles. Tenemos en el área metropolitana ya 6, 7 destinos que ahí vas a hacer negocio, ahí mismo te quedas a un entretenimiento, ahí mismo tienes todos los servicios que no te tienes que mover a zona valle o a zona náhuac o a zona country o a zona sur. Y, por ejemplo, ahorita está de moda hablar de Santa Catarina por el tema de la Gigafactory que viene de Tesla. Definitivo que es un tema que va a evolucionar, se van a requerir más inversión de hoteles, más lugares de entretenimiento de toda la sociedad, que está creciendo y va a seguir creciendo más en las regiones de Santa Catarina y de García. Entonces, eso es un tema que, bendito Dios, tenemos ese gran imán económico de la industria, que la industria potencializa el comercio y que la sociedad requiere lugares de esparcimiento y de turismo. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos todavía tiempo para hacer algún comentario que quieran agregar, y finalmente, como siempre hacemos en nuestros programas, vamos a meter un poco de humor, ¿no? O sea, pero algo que quisieran comentar adicionalmente de salida, alguna recomendación a nuestro público auditorio. Alberto. ¿De qué tema? Del que quieras, o sea, ¿qué es lo que pudiéramos recomendarle a la gente en estos momentos que haga? Porque ya ves que nos dicen ahorra agua, ¿no? Que es una recomendación, ¿no? O sea, puede haber muchísimas otras, ¿no? O sea, que cuidemos el ambiente, etcétera, ¿no? Yo quisiera tomar una idea que había dicho Alberto y que creo que finalmente estamos de acuerdo. Todos estos son temas que se relacionan. O sea, no hay tampoco turismo sin cultura. O sea, si estamos hablando de una ciudad como Monterrey, que no tiene playa, aunque a lo mejor la podemos inventar, ¿verdad? Falta poco. Sí. ¿Qué es lo que nos queda por ver, no? Y a mí me parece que esta es una de las esencias que tendríamos también que tomar con seriedad en el caso de Monterrey. Turismo industrial, turismo de salud, como le estaba diciendo Miguel, etcétera. Turismo natural, que con responsabilidad es bueno también. Pero pues también, ¿qué pasa con los museos? ¿Qué pasa con las performing arts, las artes escénicas? ¿Qué es lo que la agenda hay de arte y cultura, ¿no? Me parece que todo esto va relacionado porque finalmente, como decía Alberto, esto también nos lleva a la sensibilidad. Y concuerdo mucho con su idea, me encantó de hecho, esto de pensar que la cultura es multifacética y tenemos ahí adentro también algunos elementos que tienen que ver con el respeto a la naturaleza, también con la apreciación de lo que tenemos, que finalmente eso es lo que es también el turismo. El turismo es como reconocer y reconocer también a otras culturas o adentrarnos en un descubrimiento, ¿no? Entonces yo lo que le diría a nuestro auditorio es, pues son temas que también reflejan lo que arroja los resultados de lo que somos hoy como sociedad en México. Y yo los motivaría a que se acercaran a estas causas, ¿no? A entender el fenómeno del turismo, el fenómeno de la sustentabilidad y acercarse también a defender y a proponer en el tema de la cultura y de las artes, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Alberto, Miguel Ángel. ¿Quieres adelantarte, Miguel Ángel? Mira, yo estoy pensando en una reflexión que tal vez hace 30, 40 años pudiera ser un chiste, como lo dijo un amigo hace unos días. Y hablando del tema de nación, de país y de la mujer en particular, antes podía sonar a chiste que hubiera candidatas mujeres a la presidencia de la República. Hace 30, 40 años, ¿verdad? Donde no se le daba el valor, el lugar a la mujer. Y la reflexión que quiero llegar es que podemos hoy tener puras candidatas a la presidencia de la República de México. Lo dejo en la mesa como reflexión porque de alguna manera el país está viendo otras cosas o está necesitando una sensibilidad mayor que tal vez los hombres, aquí
4 representados, pues de alguna manera hay una necesidad de que la mujer esté en puestos claves, en puestos sensibles, en puestos de poder, puestos de dirección, y más que lo que podía ser un chiste hace 30, 40 años, hoy puede ser una realidad. Ángel, para que después lo medites con tus analistas. Está bien, muy bien. Alberto. Muy buen comentario, Miguel Ángel. Gracias. Pues mire, para seguirle también con el tono positivo, yo también estoy muy optimista, regresando aquí al tema de Monterrey, con cómo hemos avanzado y cómo la sociedad cada vez está más involucrada, más sensibilizada, etcétera. Pero no podría quedarme tranquilo sin mencionar el pretito en el arroz. Y desgraciadamente, así con todos los avances que tiene Nuevo León en materia de tecnología, en materia de industria, en materia de cultura y educación, medicina, etcétera, tenemos que pues, voltear a ver la realidad de la calidad de vida, o sea, o de la contaminación que seguimos, nos sigue afligiendo a Monterrey, ¿no? Entonces, pues es un pequeño comercial de LOCAM, otra organización que presido, el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, pero necesitamos no quitar el dedo del renglón en eso, porque si tuviéramos una calidad del aire óptima, buena, como la merecemos, ¿qué nos para? O sea, Monterrey tiene todo, absolutamente todo. Verdaderamente ahorita el único, digamos, pues cuestión que nos afecta seriamente, o sea, que es un ancla al desarrollo, nos cuesta un dineral en comorbilidades, en gasto social, en salud, en pérdida de productividad, etcétera, el hecho de que tengamos una mala calidad del aire, ¿no? Entonces, yo los invito a que reflexionemos también en ese sentido. Tenemos que hacer cambios sustanciales en todos los frentes, en el desarrollo urbano, en la manera en que nos desplazamos, en promover los programas de proximidad, en la calidad de combustibles, en el tema de la refinería, que ya estoy bien contento porque pues ahora hasta candidatos y gente de la 4T, ¿verdad? Tanto el precandidato Adán Augusto como creo que también es precandidato exgobernador Velasco, pues ya dijeron que sí, que efectivamente la refinería se tiene que relocalizar, y lo que es un gran avance, el reconocimiento de que es una de las principales fuentes de contaminación para la zona metropolitana, y que alguien está reconociendo que eso se tiene que relocalizar. ¿Cómo se relocalizó Azcapotzalco? ¿Cómo se relocalizó la de Salina, la de Chiapas, etcétera, ¿no? Entonces, grandes expectativas. Yo tengo muy, estoy alentado de que vienen cosas mejores para Nuevo León. Estamos viendo en el frente económico muy bien. Obviamente el tema ambiental, pues el tema del agua y el tema del aire, que son cosas que tenemos que resolver. Pero yo creo que con la inteligencia y la resiliencia que tenemos nos caracteriza a los regiomontanos, de unirnos hacia los problemas en común, vamos a salir adelante también de esto, tanto la crisis de agua como de la crisis de calidad del aire que ya venimos padeciendo desde algunos añitos para atrás. Entonces, nada más quería dejar ese comentario. Y muchas gracias otra vez, y a mis compañeros, gracias por estar aquí. Es un honor verlos otra vez. Sí, bueno, finalmente el humor, ¿no? Mitad broma, mitad serio. Así como los argentinos se distinguen por hacer de cualquier cosa un tango, los mexicanos nos distinguimos a nivel mundial por el sentido del humor. Nos reímos de todo, incluso de la muerte, de todo hacemos un chiste o un meme. Les voy a pedir a cada uno, que es parte del final de la sección, ¿no? O sea, de estos programas, que nos platique como si fuera un chiste alguna anécdota o experiencia de vida que les haya sucedido en cualquier etapa de su vida y que luego al contarlo a los demás haya causado risa. Si empezamos con cualquiera de ustedes, es el primero que levante la mano, adelante. ¿Quién quiere empezar? O yo los escojo. Bueno, voy a invertir el orden ahora. Pues mira, en general, respecto al humor, yo creo que en general la vida, Ángel, es bien importante. Está comprobado que uno de los indicadores de longevidad más importantes es
el respaldo social o el que tenga relaciones cercanas y que tomes la vida ligera, o sea, tu actitud finalmente, ¿no? Además del alimento, el sueño, el ejercicio, etcétera, ese es el otro gran pilar de la longevidad y de la salud, ¿no? El estar contento. Entonces, hay que reírse un poquito de los errores del pasado, hay que tomar la vida con cierta ligereza, tener obviamente propósitos más grandes que tú para que te motiven a trabajar en algo mientras estás el paso por esta tierra. Y en cuanto a una anécdota de algo que me había pasado chistoso, pues una vez estábamos en un restaurante súper elegante en Francia con mis padres. Yo era niño, no me acuerdo cuántos, tendría unos 8 años o qué sé yo, 10 máximo, y con parejas de negocio, ¿no? Otros empresarios mexicanos y unos extranjeros por allá. Y me llevaban a mí a un campo de verano y a mi hermano. Entonces ahí vamos arrastrados a la cena ¿no? Al restaurante muy elegante. Y yo ya me estaba quedando dormido, estaba aburridísimo con los señores y con las pláticas grandes. Y entonces ahí estaban muy entrados en una conversación los señores y de repente de la nada yo salgo y grito, las naranjas de Montemorelos son las mejores. No sé de dónde me las saqué, pero todos se atacaron de la risa porque pues, ¿de dónde salió ese comentario cuando estaba en el medio de una conversación muy seria los señores, etcétera? Y les causó mucha risa, ¿no? Y ahorita me da risa a mí después de 50 años, ¿verdad? De que pasó ese incidente, pero bueno, pues son de las pequeñas cosas que pasan. Y ayer también en una comida con un primo hermano que tenía años de no ver, con 2 de ellos de hecho, recordando las travesuras que hacíamos de chiquitos, o sea, te dan risa, pero dices, y ahora imagínate que un hijo tuyo esté haciendo semejante travesura, pegas el grito al cielo, te vuelves loco, pero tú sí las hacías, ¿verdad? Entonces, pues así es un poquito la vida, hay que reírse de ella y de los errores que vamos cometiendo, pero siempre yendo hacia adelante, madurando y siempre haciéndonos más conscientes. Gracias, Alberto. Miguel Ángel. Le cedo la posición a Ricardo. A ver. Está bien, está bien. Cultural. Sí, bueno, a mí me han ocurrido algunas situaciones culturales, efectivamente. Y una que ahorita me acordé y que la puedo platicar es en mi primer viaje de backpack como chavo, allá cuando tenía pues unos 20, 21 años. Pues hicimos ahí un viaje, un primo y mi hermano y yo, a Europa. Y era la época del Mundial de Francia 98. Entonces nos tocó ir al juego de fútbol de Bélgica contra México, ese glorioso 2-2, que México regresó de un 2-0 en contra a empatar el partido. Y esto era en Burdeos. Había muchos mexicanos, muchos belgas, por supuesto también muchos franceses, pero como salió empatado el partido, pues todo el mundo estaba encantado de, no, pues bueno, fue empate, todos vamos a celebrar. Y en esa época, a la municipalidad de Burdeos se les ocurrió sacar cerveza gratis en la plaza principal. Así, imagínense ustedes eso. No, bueno, pues vamos todos, quedamos bien arreglados, pero nos habíamos traído medio de contrabando una botellita de tequila. Y aparte me acuerdo porque era tequila Jimador. No crean que es lo que ahora bebo, pero era lo que nos alcanzaba en esa época. Y entonces fuimos, oye, pues hay que cortar unos limoncitos, pues ahí vamos de regreso al hotel. Entonces tocamos, pues ya era como las 11 de la noche, sale el señor del hotel, el portero casi con su gorro así de dormir, así como que, ¿qué está pasando? Monsieur, s'il vous plaît, nous pouvons donner... ya llevábamos los limones, pero nos faltaba pues eso para poderlos abrir, ¿no? Entonces, pero de pronto pues, se nos olvidó cómo se dice en francés, ¿no? Entonces a mí se me ocurre decirle, así, perdón, tengo que, pues esta cosa, así, esto. Y el señor nos hace unos ojos, pero así, ¿qué? ¿Cuá? Un cotó. ¡Ah! Un cotó.
Oui, bien sûr, y se acabó. Finalmente, el tema del lenguaje es muy, muy cuidadoso, mis queridos amigos. Muchas gracias, Ricardo. Miguel Ángel, para terminar. No soy bueno para contar chistes, Ángel, y los que me acuerdo no se pueden contar. Entonces vamos a dejarlos para otro programa para darles un sesgo más turístico y más alegre, como dice el buen Alberto. Lo que sí, pues yo creo que vale la pena la reflexión de lo que estamos hablando. Creo que tenemos que reír más. A veces estamos en un país o en un mundo que nos podemos ver frustrados, ¿verdad? Por sueños, como sociedad, como familia, como personas, porque queremos que todo avance positivamente. Sin embargo, pues ante no poder hacer nada, ante tantas circunstancias, ¿verdad? Pues no nos queda más que también reírnos, ayudarnos, complacernos y juntarnos también con gente que puede contarnos chistes. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho a los invitados. Creo que quedó muchas cosas en el tintero. Probablemente nos vamos a juntar, ¿no? O sea, para tocar cada uno de los puntos en lo particular. O sea, Alberto, ¿no? O sea, cuando ya tengas los datos, ¿no? O sea, del premio de desarrollo, investigación, etcétera, nos avisas, ¿no? Para poder hacer un programa sobre ese particular. Igual, a Ricardo, ¿no? O sea, ahora que tengamos mayor oportunidad de conocer los resultados de qué se va a hacer con la encuesta, ¿no? O sea, de cultura, también pudiera ser otro de los temas. Y el tema de turismo, o sea, que evidentemente se va a seguir tocando ahora que tengamos mucha mayor oportunidad de aprovechar los espacios económicos que no tuvimos durante la pandemia. Les quiero agradecer la presencia. Un abrazo a nuestro auditorio, o sea que no le dimos hoy oportunidad, pero hoy tenemos la gentileza, ¿sí?, de que nos han estado viendo muchísimas personas. Les voy a mandar las preguntas que nos estuvieron haciendo para que se las contesten ustedes, ¿no? Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel, Miguel Ángel y Ricardo, un placer estar con ustedes. Igualmente, un abrazo. Gracias, hasta luego. Alberto, Miguel Ángel. Hasta pronto. Bye. Cuídense mucho. Bye.